Muchas gracias por la presentación. Bueno, gracias al Instituto por la invitación, especialmente a Flavia. La verdad, bueno, una alegría estar aquí, finalmente se concretó. Hemos compartido algunas... ¿Sí? Ahí está. Hemos compartido algunas jornadas virtuales, pero bueno, hoy hemos logrado desvirtualizarnos, por lo menos con varios. Así que bueno, la idea acá es compartir, ¿no? Yo no voy acá a dar una exposición magistral, mi objetivo, por lo menos tengo pensado trabajar de esa manera. Me gustaría, si bien somos muchos, pero en lo posible tratar de interactuar y bueno, y compartir un poco el recorrido que estuve haciendo en este tema en estos meses, nada más. No soy ninguna experta en el tema. De hecho, creo que ninguno podemos decir que somos expertos porque esto es algo bastante incipiente, con lo cual vamos aprendiendo todos, como con cualquier tecnología, ¿no? Como lo fue Internet, como lo fue la explosión de las herramientas de la web 2.0 allá por el 2005, 2010. Después vino la explosión de la realidad virtual, la robótica, ¿no? Son distintos emergentes dentro de la tecnología que van surgiendo y bueno, uno estando en el campo, estando en la docencia, creo que necesitamos ponernos en conocimiento, quizás no ser expertos, ¿no? Porque cada uno creo que es experto en una disciplina y eso está muy bien, pero digamos, ayornarse y tomar conocimiento de todas estas tecnologías emergentes que van surgiendo, me parece que es yo diría, responsabilidad desde el ámbito docente, ¿no? Porque es por ahí por donde va la cultura digital. Creo que esta tecnología, como otras, forman o están dentro de un gran paraguas que es la ciudadanía digital, que yo llamo, ¿no? Y esa ciudadanía digital es la que, no sé, con la que convivimos todos en lo cotidiano, ¿no? Y la educación no está ajena a la sociedad, con lo cual necesitamos, de alguna manera, creo, acercarnos por lo menos a saber de qué se trata, ¿no? Y bueno, y ver cómo nosotros podemos incluirlo dentro de nuestras disciplinas y bueno, y acá también veo que hay muchos estudiantes, así que también nos van a dar un poco el feedback, ¿no? De qué piensan ustedes, y además como futuros docentes también, bueno, ir pensando qué estrategias poder usar para estar del otro lado, ¿no? Así que un poco la idea, aquí tenemos una agenda que preparamos, a ver, ahí estamos. Bueno, esto a modo de índice, ¿no? Un poquito la idea o la propuesta que traigo para compartir. Vamos a ver rápidamente una introducción, ¿no? de a qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial. Traigo también un poco el caso del chat, ¿no? GPT como, digamos, el gran disparador de toda esta ola de la inteligencia artificial. Y después, bueno, para pensar algunas ideas para educación. Yo les digo que tampoco tengo acá la idea, a ver, quisiera romper un poco mitos y expectativas, que no traigo recetas, ¿no? Porque acá no hay una receta. Hay a lo mejor algunas prácticas, algunas ideas que uno fue escuchando de colegas, que fueron experimentando. Todo esto también es muy incipiente. Yo recién empecé también con algunos alumnos a probar algunas herramientas y estamos viendo qué pasa, ¿no? Entonces todo esto también creo que la invitación un poco a esto es animarse a experimentar y ver qué pasa. Entonces un poco la propuesta es esa y en ese marco, bueno, siempre están los dilemas, ¿no? Y hay muchos dilemas éticos también que se abren, ¿no? Ante este tema, que también son algunos disparadores para seguir pensando, ¿no? Y creo que también eso desde el ámbito de la educación, la parte ética, ¿no? Y hasta qué punto y alcances llega la inteligencia artificial en cuanto a falsificación de identidades, ¿no? Copias, bueno, va un poco más allá también de la copia que puede suceder en un examen por un alumno con inteligencia artificial. Creo que hay otras cuestiones que también desde la educación ameritan ser tratadas, ¿no? Y que forman parte de este gran paraguas de la ética.
Bueno, entonces para comenzar un poquito y también para presentarnos de otra manera y conocer un poquito cuál es la vinculación o qué expectativas traen respecto a este tema, acá, a ver, traigo un código QR, así que los invito a escanear ese código que nos va a llevar a una breve encuesta. Me muevo un poquito para acá para no quedarme... No estaban preparados, ¿vieron? Ahí hay que sacar el celular, saquen el celular, porque después lo vamos a usar también el celular. Bueno, a ver, ahí están las respuestas, vamos a ir viendo para tener una idea general. Bueno, a ver, la primera pregunta era ¿desde qué momento escuchaste hablar de inteligencia artificial? Y desde hace algunos meses. Fíjense que el porcentaje mayor desde hace algunos meses, desde hace varios años. Bueno, a ver, bueno, después vamos a ir viendo, desde hace varios años. Acá también Flavia me había dicho que había estudiantes de la carrera de sistemas, ¿no? Efectivamente, ¿están por acá? ¿Son tímidos? ¿Son los que respondieron desde hace varios años o no? Bueno, a ver, seguimos. La otra pregunta tenía que ver con la valoración entre herramientas con inteligencia artificial, pero en clave de dos variables, ¿no? En cuanto a estar informado y al uso que yo hago de la herramienta, que no es lo mismo, ¿no? Saber que, no sé, existe el ChatGPT a utilizar el ChatGPT. Y lo mismo pasa con cualquier herramienta, ¿no? No es lo mismo tener el celular que hacer un uso intensivo de esa herramienta, ¿no? Hay como una brecha. Entonces vamos a ver qué pasó acá en las respuestas, ¿no? Entonces, en cuanto a estoy informado y en cuanto al uso. Fíjense las barritas, ¿no? ¿Qué pasó? Estamos viendo que hay alguna variante, ¿no? Por ejemplo, entre el uso... Ninguno, o sea, no han hecho un uso, ahí tiene una longitud mayor a estar informado. Y lo mismo en cuanto a intermedio, ¿no? Entonces, esto es algo que ocurre en general con cualquier herramienta, ¿no? Hay una gran brecha entre estar informado que existe esa herramienta y hacer un uso efectivo de esa herramienta, ¿sí? En este caso, bueno, ahí hablamos de cualquier herramienta de inteligencia artificial. Ahora vamos a ver que no es la única herramienta el ChatGPT. Seguro los que contestaron que hace años que vienen escuchando de inteligencia artificial, seguramente podrán compartir alguna otra herramienta que no es el chat. Así que bueno, seguimos. Y acerca del chat, concretamente, escuché hablar pero no lo probé. Un 46%, lo usé, tengo cuenta de chat, 47%. Bueno, fíjense que acá estos valores están bastante parecidos, ¿no? Entre el haber escuchado y no lo probé a lo probé. O sea, tenemos ahí, podemos decir, un 50%, ¿no? Más o menos, vamos a decir un estimativo. Entonces, estos valores, aunque les parezca mentira, no se han modificado de hace 2 meses atrás, porque una encuesta parecida en otra capacitación de comienzos del 2 de mayo, creo que fue, si yo les muestro resultados, van a ser muy similares. Entonces, fíjense que seguimos con esto de estar muy informados, de no animarnos a probar la herramienta, ¿sí? Y acá también, respecto al chat, tenemos esta diferencia, ¿no? Entre escuché pero no lo probé y lo probé. Entonces, bueno, esto, a ver, simplemente es un diagnóstico para, digamos, compartir, porque en general con todas las herramientas, ¿no?, de tecnología ha pasado una situación similar. Hay como un proceso entre digamos, el conocimiento y la apropiación, ¿no? Hay toda una etapa de evolución en cualquier tecnología que lleva su tiempo, ¿sí? Entonces, acá lo que quiero hacerles ver es que las herramientas de inteligencia artificial son herramientas también
que impactan en la tecnología, pero también corresponden o corresponde un tratamiento parecido a cualquier otra herramienta. No obstante, no es, digamos, la tecnología, ahora vamos a ver de inteligencia artificial, una herramienta más, ¿no? Sino que hay algo más en cuanto al cambio de cultura y de impacto en varios niveles, a nivel social, ¿no? No solo educativo, sino a nivel, no sé, laboral, a nivel legal, a nivel de medicina. O sea, es una tecnología que, si bien está teniendo el comportamiento similar a cualquier otra tecnología, es una tecnología que ha logrado en poco tiempo un gran impacto, ¿sí? Y ahora, bueno, vamos a ver por qué logró ese gran impacto en todos. Bueno, acá una palabra que represente, bueno, eso después me prometo hacer una nube de palabras para que sea más visual y podemos después compartirlo. Bueno, hay cosas, ahí aparecen algunas herramientas, una experiencia, a ver, Dalí, bien. Dalí es una herramienta de inteligencia artificial que a través de texto genera imágenes, bien. He servido de alternativa para diferentes tipos de ayuda, ahí aparece la palabra ayuda, me dan canciones, bien, también. La utilicé para que me hablara como si fuera Borges, muy interesante, bien. También ven que acá todo esto que están mencionando, estas experiencias, no son solamente del chat, ¿no? Entiendo que han usado otras herramientas que simulan voces, ¿sí? Que emulan personajes, bien. Me facilitó mucho el entendimiento de textos, perfecto. Rapidez en la búsqueda, síntesis de temas para abordar. Bueno, están diciendo cosas muy interesantes. Bueno, como ven, digamos, yo no le tendría miedo a la inteligencia artificial, que como toda tecnología bien usada puede dar realmente resultados muy, muy potentes y puede agilizar tiempos y ayudarnos con las tareas cotidianas, no solamente educativas, sino de nuestra vida en general. Pero vamos entonces a retomar el tema de inteligencia artificial. Como bien decían, no es un concepto que surgió en noviembre del 2022, ¿no? Sino que en realidad el concepto de inteligencia artificial no es un concepto que esté plenamente definido, que haya una definición concreta, ¿no? Pero sí es cierto que siempre la humanidad estuvo en esa lucha, ¿no? De querer superarse o de medirse contra una máquina, ¿no? Entonces, a ver si el humano puede superar a la máquina o la máquina puede superar al humano. Eso es una lucha de la humanidad a lo largo de los siglos, ¿no? Pero bueno, si uno tiene que poner algún hito como importante en cuanto al tratamiento de la inteligencia artificial, la mayoría de la bibliografía toma como hito una conferencia en Estados Unidos anunciada por John McCarthy, fíjense, a mediados del siglo pasado, donde, bueno, ahí en esa conferencia como que se comienzan a tomar determinadas decisiones, ¿sí? Para poder comenzar a trabajar, ¿no? El tema de la inteligencia artificial. Pasamos a la otra. Bueno, acá básicamente entonces, como dije, no hay una definición de inteligencia artificial, pero sí podemos decir que es esto de pensar la habilidad que puede tener una máquina de lograr comportamientos, acciones, experiencias similares a las que tenemos los humanos, ¿sí? Esa sería la definición. Por supuesto, nada que ver con la inteligencia humana, ¿no? Sino es esta posibilidad de que la máquina pueda emular, ¿sí? Algunos utilizan esta palabra, emular comportamientos y habilidades que tenemos nosotros. Pero siempre es esto, ¿no? Emular, ¿sí? Imitar.
Bueno, y volviendo entonces a esta evolución del concepto de inteligencia artificial, acá podemos ver en esta línea de tiempo, hay un montón de líneas de tiempo en Internet, mucho más completas, que marcan todo. Voy a tomar esto porque no veo bien las letritas. Pero bueno, acá son hitos así como claves, como les dije, la conferencia de 1955, y ahí aparecen también, digamos, personajes que fueron claves para la inteligencia artificial, como este señor Marvin Minsky, ¿sí? Y también contemporáneo es Alan Turing. No sé si lo escucharon hablar, a nombrar a Alan Turing, que en realidad más precisamente a él se le da como el sello de el padre de la inteligencia artificial por el famoso test de Turing. No sé si escucharon hablar del test de Turing. Turing fue un matemático inglés, ¿sí? que también en esto de tratar de pensar o de desafiar al humano y a la máquina, a ver si la máquina podía ganarle al humano, generó un test que en realidad muchos, o sea, Turing volvió al estrellato aquí, ¿no? Así como vieron con el ABP, cuando fue también el boom del ABP, ¿no? En realidad, Turing lo que propuso en este test fue un desafío entre un humano, tenía que evaluar un diálogo entre un humano y una máquina, ¿sí? Entonces, en esa interacción entre el humano y la máquina, si el humano en un determinado tiempo, o sea, el que estaba, el interlocutor, en un determinado tiempo no lograba diferenciar quién era el humano y la máquina, entonces ganaba la máquina, ¿sí? Bueno, esto obviamente no se logró, pero fíjense que en realidad es algo muy similar a lo que está pasando hoy, ¿no? ¿Quién escribió esto? ¿El chat o lo escribió un humano, ¿no? Entonces, hoy también estamos en este dilema, ¿no? ¿Quién... al desafío de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Quién es? ¿Es un humano o es una inteligencia artificial, una máquina? Bueno, después de ese, digamos, de esa década y de esa conferencia, hubo muchas, digamos, ideas, promesas de avance, que bueno, que después todo eso quedó como muy, digamos, muy dormido, y incluso en la historia de la inteligencia artificial hablan de veranos y de inviernos de inteligencia artificial. Entonces, bueno, todo ese periodo que vino posterior a la década del 60, quedó bastante, digamos, detenido todo lo que es investigación y avances en inteligencia artificial. Después llegó la década de los 90 y ahí aparece ¿qué cosa? Aparece Internet. Entonces, bueno, ahí Internet fue otro hito importante en cuanto a la evolución digital y bueno, con la llegada de Internet ahí comienzan a generarse una gran cantidad de datos, que en el cambio de siglo se habla del siglo de la Big Data, ¿no? Donde aparecen el concepto de grandes volúmenes y cantidades de datos. En realidad esto lo traigo porque en realidad es el alimento de la inteligencia artificial, ¿no? Porque todos estos sistemas de inteligencia artificial, ¿no? y obviamente diseñados con técnicas de machine learning, ahora vamos a ver, en realidad se pueden hacer gracias a la cantidad de datos que incluso nosotros continuamos generando, ¿no? Y los datos que se han generado en Internet. Sigue evolucionando, ¿no? Internet, incluso lo que hoy mencioné, el tema de la web 2.0, ¿no? La web 2.0, acá hay algunos muy jovencitos también, pero fue la época donde, bueno, un poco se democratizó Internet en cuanto a la cantidad de herramientas que usamos todos gratuitamente. Era loguearse, no sé, un Padlet, hoy usamos, ¿no? Usamos un Padlet, hacemos un blog, ¿sí? Compartimos con una presentación en un espacio, un SlideShare. Bueno,
Después, en ese periodo surgió Google con gran fuerza en cuanto a todas sus herramientas y su suite de herramientas de Google. Bueno, todo esto, ¿sí?, fue un gran caldo de cultivo para que después en el 2010, ¿no?, en la década a partir del 2010, ahí vuelve a surgir la primavera, dicen algunos hablan también del verano, porque ahí comenzó de nuevo a surgir inteligencia artificial. Por eso algunos que decían hace algún tiempo que estoy escuchando inteligencia artificial, es cierto, porque no es algo nuevo, pero ese otro hito del 2010, 2011, ahí comienza a trabajarse más en inteligencia artificial y bueno, comienzan a surgir sistemas como Siri, ¿no?, Watson, que son estos chats, ¿no?, estos asistentes virtuales que están hechos con inteligencia artificial. ¿Cómo? También, exactamente, ¿sí? Entonces, y bueno, y ahí además comienza la explosión de ¿qué otra cosa? Aparecen herramientas como traductores, ¿sí? Usamos muchos traductores de idioma, tenemos también los geolocalizadores en nuestros teléfonos, ¿sí? Estamos escribiendo en Google un mail o WhatsApp y me escribe la palabra, ¿no? Bueno, todo eso está hecho con inteligencia artificial, o sea, está programado, ¿sí?, con inteligencia artificial. Es decir, hace tiempo que venimos conviviendo con sistemas de inteligencia artificial y a lo mejor no estábamos tan atentos a eso. Entonces, pasamos a la siguiente. Muchos hablan de la caja negra, ¿no?, que la inteligencia artificial es la gran caja negra. ¿Escucharon hablar de eso? De asociar a la inteligencia artificial con la caja negra, ¿no? La caja negra porque no se sabe ahí qué habrá ahí, algo fantasioso. Bueno, en realidad algo de caja negra tienen los sistemas, ¿no?, porque son sistemas que predicen, ¿sí? Y acá, bueno, acá por eso hay que apelar a algunas cuestiones matemáticas, porque todo lo que es inteligencia artificial es más matemática que cualquier otro sistema de programación, ¿sí? Es mucho más matemática y mucho más estadística y probabilidad, o sea, para los que se dediquen dentro de la parte de sistemas, ¿no?, a la inteligencia artificial, hay mucho más matemática que a lo mejor en otro sistema de programación. Entonces, yo aquí lo que creo, y lo que creo que volviendo al inicio de la charla, que como docentes no vamos a poder llegar a lo último de la caja negra, ¿no?, a develar todo lo que hay ahí adentro, pero sí me parece importante estos dos pasos, ¿no?, lo que yo marqueo, estas dos acciones. Poder enseñar y aprender en simultáneo, ¿no?, porque aunque enseñemos también estamos aprendiendo con inteligencia artificial, o sea, eso tenemos que ser conscientes que estamos enseñando y aprendiendo con inteligencia artificial, pero también creo que tenemos que aprender algo sobre inteligencia artificial, o sea, aprender con y sobre, ¿sí? Vuelvo a lo que decía al principio, no con este ánimo de ser experto en inteligencia artificial, pero sí saber un poco de qué viene la cosa, ¿sí? Y eso cómo yo lo puedo usar en mi profesión, ¿no?, en mi actividad profesional diaria. Entonces, en este sentido, a ver, algunos de los chicos de por allá de sistemas me van a ayudar, ¿no?, a completar un poco el proceso. A ver, voy a tratar de ver, ¿sí?, cómo, ¿sí?, me van a ayudar, ¿sí?, de qué va la inteligencia artificial, cómo funciona, ¿no?, un poquito. En realidad, como les decía, la inteligencia artificial no son ningún tipo de enanitos adentro, ¿no?, de las máquinas que nos hablan y nos imitan, ¿no?, sino que son fórmulas matemáticas, son patrones que se van generando
y que esos patrones que se van generando a través de datos de entrenamiento, y ahí están los datos, vuelvo a la cantidad de datos, ¿sí?, de entrenamiento que se van generando, y esos datos no solamente tienen que ver con los datos que, digamos, aparecen en Internet, ¿no? Por ejemplo, el chat, ahí hay algunas cifras que traigo más adelante, creo que con, no sé, 3 millones de datos de Internet, ¿no?, se nutrió, digamos, el set de entrenamientos. Pero cuando hablamos de entrenamiento, hablamos no solamente de datos, sino en esta interacción. De hecho, en el entrenamiento que hubo en el chat, hubo muchos humanos, personas que participaron en ese entrenamiento, porque ese entrenamiento no son solo los datos, sino, bueno, le doy ese dato y qué responde a ese dato una persona, ¿no? Entonces, la persona también interactuó en ese entrenamiento que se realizó para generar el modelo, ¿sí? Y en ese entrenamiento, ¿sí?, se van generando patrones, y ahí está un poco la caja negra, se generan patrones de comportamiento. En este caso, fíjense, si el caso típico que van a encontrar es el de fotos de gatos y fotos de perros, ¿no? Entonces yo entreno, mi set de entrenamiento son fotos de gatos y de perros. Entonces yo alimento, ¿sí?, al sistema, al algoritmo, ¿sí?, a esa función matemática con esas fotos. ¿Y qué pasa? Bueno, va generando un comportamiento. Dice, bueno, cuando ve tantas fotos de gatos, perros, cuando ve una foto dice, no, esto es un gato. Entonces ahí va generando patrones que diferencian. En este caso el patrón será el gato, el perro, ¿sí? Cuando esos patrones se van perfeccionando, ¿sí?, van aprendiendo, y eso significa aprender en inteligencia artificial, no es el aprendizaje humano, ¿no? Va aprendiendo que, bueno, cuando determinada foto tengo que tener determinado comportamiento. Entonces, esas fórmulas matemáticas, ¿no?, que serían las que generan los patrones, se van perfeccionando, van generando modelos más precisos, pero no exactos, ¿no? Son modelos de aprendizaje automático. Por eso, aprendizaje automático, ahí viene lo de la caja negra un poco, ¿no? Porque van aprendiendo, ¿sí?, pero siempre predictivamente. Entonces, el resultado que me va a dar cuando yo le muestre una foto, ¿sí?, de un gato o de un perro, es más probable, si el modelo está bien calibrado, ¿no?, bien entrenado y aprendió, es muy probable que me dé la foto, o sea, que me devuelva el resultado correcto, ¿sí? ¿Está? Pero puede que no, que me dé un resultado incorrecto. Por eso la inteligencia artificial lo que me genera en realidad son predicciones, me da valores lo más exacto posible. Por eso también el chat me da errores, ¿no? A veces me dice, no, pero esto no es verdad. Bueno, obviamente, porque los datos que me da son probabilísticos, ¿sí? Es muy probable, como fue entrenado con muchos datos y sigue perfeccionándose, ¿no? De ahí viene el aprender, sigue aprendiendo. Entonces, en ese aprendizaje va perfeccionando sus respuestas, pero nunca me va a dar una respuesta exacta, ¿sí?, certera, a ver, para los de matemática o 100% verdadera. Por eso también muchas veces me da, y lo que tiene ahí, lo que sedujo un poco el chat, fue su lenguaje tan natural y que parece tan verdadero y sin embargo no lo es siempre. Entonces, primera lección que me parece importante es esto, ¿no? Fíjense que acá es muy importante hasta ahora la intervención humana en estas herramientas, porque las respuestas que me dan son siempre predicciones, no son certezas, ¿sí? Un poco ese sería el primer mensaje. ¿Se entendió más o menos cómo funciona? ¿Sí? Un poco la diferencia con los sistemas de programación, digamos, tradicionales. Hay una diferencia entre el tradicional y justamente el aprendizaje automático, que tiene que ver con esto, que acá lo que me devuelve son predicciones, ¿no? Cuando yo programo, doy datos, doy comandos, sentencias y me va a devolver un resultado. Acá no me devuelve un resultado, ¿sí? Me devuelve una posibilidad.
Entonces, vamos al segundo, al próximo, bien. Entrando un poco más, entonces específicamente en el chat GPT, los chatbots, en realidad el chat GPT es un chatbot, ¿no? O sea, es un asistente virtual, que seguramente hemos, como les dije, nosotros convivimos con las inteligencias artificiales y seguro todos tuvimos experiencias con chat, ¿no? Especialmente en la pandemia. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, el BOTI que teníamos, que es el que nos mandaba la fecha que teníamos que vacunarnos, ese BOTI lo hicieron específicamente con inteligencia artificial en tiempos de pandemia. Entonces ahí nos indicaba dónde teníamos que vacunarnos, entonces teníamos una conversación bastante parecida a la que tenemos hoy con el chat, pero claro, mucho menos precisa, porque ahí estaba, uno decía, le hacía una pregunta y a lo mejor si no estaba dentro de este rango, ven que fíjense acá, el tipo 1 sería el BOTI, ¿no? El ejemplo que estoy diciendo. Utilizan palabras claves y reglas, o sea, ahí está, es un sistema de inteligencia artificial, pero son reglas mucho más acotadas, o sea, la base de datos con la que fue entrenada es una base mucho más acotada y está muy, muy reglado. Por eso, a veces cuando uno preguntaba, disparaba cualquier cosa, porque no entendía, porque buscaba en su base y, digamos, la probabilidad de que nos dé respuestas erróneas era bastante posible, porque en realidad estaba entrenado para una serie de reglas que estaban estipuladas y que en realidad, a ver, si uno se pone a pensar, el resultado que nos daba era el que necesitábamos para ese momento, ¿sí? Pero fíjense cómo, estamos hablando 2020, 2021, al 2022, el salto que dio la tecnología, que nos fuimos a un tipo de chatbot de tipo 2, de lenguaje natural. Lenguaje natural, ¿qué sería? Sería esto, que yo cuando estoy chateando con ese boti, ¿no? Me está respondiendo como si fuese una persona, con una claridad y un nivel de conversación muy similar a la que yo podría tener con una persona cualquiera, ¿sí? Entonces, ahí hubo un gran salto entre esas dos tecnologías, aún siendo inteligencia artificial. ¿Cómo? La web semántica, también, exactamente. Lo mismo pasó con ese salto. Entonces, pasamos bien. A ver, ¿qué es el chatbot? El chat GPT, perdón. Ahí hay un poquito la síntesis, igual ya lo estuvimos comentando. Básicamente es un modelo justamente de inteligencia artificial que se lo clasifica como un modelo de lenguaje natural, por esto de poder, digamos, definirse como si uno estuviera hablando con una persona. Habla, o sea, la sintaxis que nos va arrojando, ¿sí? Los caracteres, las frases, emulan a lo que podría ser el lenguaje de una persona. Y, bueno, como les decía, fue entrenado con una gran cantidad de datos, y la variante, entonces, con un chat anterior, ¿sí? Tiene que ver con esto, que tiene que ver con la T final, ¿no? De Transformer, que es digamos, ahí viene un poco esa tecnología, ¿no? que utiliza para poder justamente haber sido entrenado ese modelo, ¿no? Por la base de datos, haber sido entrenado con esa cantidad de datos y las funciones estas que hablábamos, ¿no? El aprendizaje automático y técnicas de aprendizaje profundo también aparecen ahí. ¿Qué es lo que diferencia a las tecnologías anteriores? Y otro dato también que marca un granito, que muchos también comparten, además de la cantidad de datos, tiene que ver con la tecnología en fierro, o sea, la tecnología de hard, ¿no? Esos grandes computadores, cuando uno dice esto está en la nube, ¿no? La nube no es algo etéreo, que no existe. La nube son grandes procesadores, ¿sí? Grandes, digamos, equipos
con mucha potencia que permiten ese trabajo de generar estos modelos. Y otra línea que no mencioné anteriormente, que también me lleva esta tecnología de inteligencia artificial, tiene que ver con el medio ambiente, porque no sé si habrán escuchado hablar que esta energía que producen estos grandes procesadores cuando están procesando esta cantidad de datos es una gran contaminación. Entonces ahí también es otra línea para poder investigar en cuanto a también la ética, ¿no? Y el resguardo del medio ambiente. Entonces, esta tecnología es la que de alguna manera también me permite tener el producto que tenemos hoy, que es el chat. Bueno, acá algunos hitos que ya más o menos mencionamos. Este gráfico circuló mucho por las redes, un poco hace una comparación entre tecnologías que usamos habitualmente y el tiempo que tuvo en ser, digamos, que ingresó, ¿no?, a nosotros. Fíjense, por ejemplo, Netflix, que es una tecnología que usamos, ¿sí?, habitualmente, para llegar al 1.000.000 de usuarios tardó 3 años y medio. En cambio, el chat, ¿sí?, usuarios que accedieron a esta tecnología llegó a 1.000.000 en tan solo 5 días. O sea, en 5 días llegó a 1.000.000 de usuarios, ¿sí? Entonces, fíjense cómo penetró esta tecnología en tan poco tiempo, ¿no?, respecto a otras tecnologías que son tecnologías que ya convivimos con ellas. Bueno, entonces, ¿qué sorprendió del chat? Un poco ya lo fueron diciendo ustedes algunos ejemplos, ¿no? Pero bueno, básicamente que me responde preguntas en forma, digamos, de lenguaje natural, en forma rápida, prácticamente tiene respuestas para todo, nunca se queda sin respuesta, ¿sí? Siempre tiene una respuesta, no necesariamente válida, pero sí la tiene. Después permite redactar informes, ¿sí?, permite acceder a organización de presentaciones si uno tiene que hacer una presentación, puede ayudarnos a hacer un programa analítico, puede ayudarnos a hacer un trabajo del profesorado, ¿sí?, puede ayudarnos a corregir para los docentes también. Con un profesor hicimos una prueba en muchos aportes que teníamos en un foro virtual. Entonces pusimos todos esos aportes y les dijimos al chat que nos haga una síntesis. ¿Vieron cuando uno como tutor hace una devolución por el foro? Bueno, acá el chat nos ayudó para hacer una síntesis de todas esas, aportes en un foro, pudimos generar la retroalimentación, ¿sí? Entonces, la verdad que nos sorprendió en todo esto. Yo no lo probé, pero también ayuda mucho para resolver código, partes de códigos para programas, ¿sí? Resuelve también problemas matemáticos, ecuaciones también. Yo puse sistema de ecuaciones. No me resolvió un sistema hoy le decía a Flavia, de 2 ecuaciones con 3 incógnitas, porque ahí me dio la solución de una ecuación, pero no cumplía ser solución de las 2. Pero bueno, me resolvió. O sea, operaciones sencillas resuelve, ¿sí? Bueno, hace traducciones también, ¿no? Escribe uno puede escribir en algún idioma, pedir que me escriba en algún idioma. El chat empieza a responder en el idioma que uno le pregunta. Y una cosa, ¿hay profesores de inglés acá en la sala? Porque en realidad la precisión, lo que hablábamos de esto de lo predictivo, ¿no? La precisión en las respuestas es mucho mejor en el idioma inglés, porque la base de datos con la que fue entrenada es prioritario inglés, ¿no? Sabemos que la cantidad de información que circula en Internet es 90% es en el idioma inglés, con lo cual la mayor precisión está en ese idioma. Bueno, yo creo que eso es el desafío que nos queda por delante, ahora un poco conociendo con qué tecnología nos encontramos. Yo creo que es un gran desafío.
De mi experiencia, creo que por ahora nosotros le vamos ganando a la máquina, o sea, nos sirve mucho, pero por ahora tenemos el dominio de lo que nos devuelve. Porque yo creo que sí nos ayuda mucho a todo lo que sea, digamos, tener un input, ¿no? Por ejemplo, tengo que hacer un informe, tengo que preparar un artículo, una presentación, ahora les muestro un ejemplo, ¿no? Y a mí me da una pauta, pero después el trabajo humano tiene que estar en la reelaboración, ¿no? y en completar. No es cuestión de quedarme con esa primera devolución, sino es un trabajo posterior sobre lo ya hecho, lo que me devuelve, en este caso, esta tecnología. Entonces, bueno, también ahí está la ética. Bueno, por eso, ahí ese es otro tema, la regulación y la ética, porque ¿cómo citamos un trabajo del chat? Eso tampoco está muy claro, cómo tenemos que hacer una cita si yo reelaboro, ¿no? junto con el chat, ¿no? Tenemos varias credenciales abiertas, ¿no? De Creative Commons, ¿no? Para poder... licencias para poder difundir obras que nosotros producimos y puedan ser compartidas. Pero no hay una licencia, por ejemplo, que me diga, bueno, esto lo hice yo junto con el chat. Pero el chat, ¿no? ¿De dónde sacó esa información en realidad? Porque legalmente todo lo que está en internet, si uno no le pone una licencia, ¿de quién es? Es mío, ¿no? Si yo publico algo y alguien usa algo, me tendría que citar. Bueno... Y ahí empiezan estos dilemas éticos que seguimos empantanados, ¿no? En esto y realmente es otro gran campo. Por más que uno lo niegue, ya está, ¿no? Es como decir, no usen el celular en la clase, el celular ya está instalado. Entonces, me parece que hay que aprender a convivir. Yo creo que tenemos que buscar la manera de aprender a convivir con todo esto y buscar la forma de incorporarlo de la manera más positiva posible para la enseñanza, que sea ayuda para nosotros y para los estudiantes. Me parece que viene por ahí el desafío, ¿no? de esto. Con estas salvedades, yo creo que es muy importante saber que no es algo mágico, sino que tiene sus limitaciones, que está hecha por humanos, ¿sí? Que son sistemas predictivos, que no son exactos, entonces no es que ahí está la verdad asegurada, ¿sí? Y que no son más inteligentes que nosotros. Bueno, de hecho, están hechos por humanos, o sea, están hechos por inteligencias humanas, entonces... los sesgos y digamos, los errores que puedan traer vienen de los humanos, o sea, estamos conviviendo con estas tecnologías. Entonces me parece que el desafío es comenzar a aprender a convivir con ellos, ¿no? con estos sistemas. Me parece que ese es el desafío. Yo no creo que... Yo les diría que desde el lugar docente lo que menos me preocupa es la copia de un examen, porque copias hubo siempre, se copian con el celular. En mi época nos copiábamos con los machetitos en papel, ¿no? Que hacíamos esos machetitos milimétricos, entonces uno... Y eso, digamos, no estoy diciendo alentando la copia, ¿no? Pero estoy diciendo que son situaciones con las que hemos convivido siempre en el ámbito educativo, ¿no? No estoy diciendo que esté bien y hay que alentar la copia, pero van cambiando las formas, pero el contenido sigue siendo el mismo. Entonces me parece que hay que ver cómo esto lo podemos resignificar, ¿sí? En cuanto a que sea una herramienta que nos ayude a nosotros y a nuestros estudiantes también. Es un poco creo que es el desafío. Bueno, una cuestión, bueno, esto ya lo dije, pero una cuestión que, a ver, para los que no lo usaron, generalmente el nombre técnico que se les dan, por si escucharon hablar a los pedidos que se le hacen a estas inteligencias artificiales, se los llaman PROM, ¿no? Que son esas entradas. En realidad esa información de entrada, esas consultas que hacemos, ¿sí? Se lo llama PROM. Vieron que en Google cuando uno googlear, ¿no? Entonces en realidad uno hace búsquedas. Bueno, acá no son búsquedas porque en realidad el chat, por ejemplo, concretamente el chat no es un buscador, ¿sí?
¿Por qué no es un buscador? Porque el buscador lo que me devuelve, ¿no?, es una serie de enlaces, ¿no?, de referencias ya que están establecidas en una base de datos. Ya están establecidas en una base de datos. En cambio, la inteligencia artificial, en este caso el chat, o cualquier inteligencia artificial, lo que hace es generarme un contenido nuevo, me genera, ¿sí? Me genera una imagen, me genera una música, me genera un video, me genera un texto, ¿sí? Me genera algo que es nuevo, ¿sí? Me lo genera en base a predicciones, a todo esto que hablamos anteriormente, pero lo que me hace es generar algo nuevo, no me lo trae de algo que ya está preestablecido, ¿sí? Un poco esa es la diferencia. Entonces, esos datos que nosotros, esa información que les damos para que me devuelva lo que le estoy pidiendo, se lo llama prompt. Bueno, esto, entonces, a ver, pasamos y todo, creo que lo demás lo voy a pasar y me gustaría, porque esto ya más o menos lo conversamos, esta presentación igual la compartimos después, así que ahí les queda algunos títulos, algunos conceptos como para seguir trabajando. Bueno, acá les traigo el chat GPT-4, la versión 4, en realidad hoy la versión gratuita es la 3.5, creo que es, la que está ahora vigente, y hay una versión mucho más potente, se supone que está con datos, ese entrenamiento que hablábamos, ¿no?, que va aprendiendo, ese aprendizaje se perfeccionó en la versión 4, ¿sí?, que esa versión es paga. Así que, bueno, yo por lo menos todavía no accedí, es en dólares creo, así que para nosotros es un tema. Así que por ahora no. Con lo cual seguimos con la versión gratuita. Igual, aclaro que con esta versión gratis nosotros también estamos alimentando, ¿no?, en esta gran base de datos que sirve para perfeccionar las inteligencias artificiales. Por eso digo que esto es como es un cambio de paradigma, es algo que no hay vuelta atrás, ¿no?, porque no vamos a volver, bueno, no, esto, ¿se acuerdan que hace unos meses hacemos un parate con todo? Bueno, todo eso no va a ocurrir, de hecho seguimos nosotros haciendo uso de todo esto y seguimos alimentando y mejorando estos sistemas, con lo cual esto ya no, me parece que, por eso digo que hay que buscar la forma de poder aprender a convivir con esto, ¿no? Empezar a probar, a experimentar y ver qué pasa. Yo, desde mi experiencia, empecé con eso. Empecé con algunas actividades con mis estudiantes haciendo uso de inteligencia artificial. Entonces estoy blanqueando esto, estoy llevándolo al aula y haciendo algunas experiencias. Eso es lo que les puedo decir. Bueno, entonces, pasamos ahora, me gustaría que veamos, sobre todo para aquellos que no tienen o no hicieron el usuario del chat, ¿no?, del sistema, quisiera mostrarles rápidamente cómo es. Es una página web, en realidad, no hay que descargarse nada, no tiene una aplicación, en realidad es una página web. La página web a la que tienen que acceder es esa chat.openai.com. Ese nombre en realidad viene por la empresa, ¿no?, que lo creó. Hoy esa empresa es de Microsoft. Bueno, y lo que hay que hacer es generarse un usuario. Sí les va a pedir un mail, sí les va a pedir un teléfono, eso sí. Entonces, a ver. Vamos a ver, quiero mostrarles por lo menos la interfaz. Los que han ingresado, a ver, levanten la mano quienes tienen usuario de los que respondieron. Yo para más o menos tener idea de los que respondieron la encuesta decía la mitad que lo habían usado más o menos. Bueno, está bien, perfecto. Bueno, bien. El resto no, y tampoco tiene usuario ni nada, ¿verdad? Bueno, mejor porque así vamos viendo. Yo igual después en la presentación les dejé algunas capturas también de algunas conversaciones para empezar a ensayar. Bueno, la invitación es entonces empezar a probar, a ver qué me da.
en función de todo lo que vimos, sabiendo cómo funciona, ¿no? Lo que me va a dar siempre es un texto predictivo, o sea, en función de lo que yo le pregunte, ¿no? Me va a ir respondiendo. Pero vamos a ir viendo algunas lógicas. A ver, ¿vos me ayudás, Flavia? Así vamos. Bueno, entonces, básicamente la interfaz, otra cosa que tiene que también agradó, bueno, bárbaro, agradó a la humanidad, a la comunidad, es el tema de la interfaz, porque es algo bastante sencillo, ¿no? Entonces, fíjense que tiene, bueno, ahí un poco explica, está en inglés, pero se puede poner en castellano. Ahora cuando uno empiece a hablar, automáticamente, si uno habla en castellano, empieza a hablar en castellano. Entonces, bueno, a ver, ¿querés que empecemos? Bueno, antes que nada, en el margen, ven, izquierdo, cuando ustedes empiecen van a verlo todo negro, porque esas son las conversaciones que se va guardando. Fíjense esto, el chat va guardando las conversaciones solito. Yo puedo eliminarlas, de hecho voy eliminando algunas que no me interesan y creo que hay un límite porque en tantas conversaciones después yo no puedo seguir generando nuevas, voy a tener que borrar las anteriores. La verdad que no me acuerdo cuál es el límite, pero a mí no me pasó, yo borré por decisión propia las conversaciones que no quería ya tener. Pero si no lo borro, me lo guarda automáticamente, me va guardando esas conversaciones. Y yo puedo retomar la conversación también en algún momento. Eso también, puedo retomarla, una conversación vieja. Pero bueno, vamos a empezar una conversación nueva. Bueno, vamos a hacer, a ver, ¿qué le quieren preguntar al chat? ¿Qué quisieran preguntarle? Bueno, podemos empezar como uno empieza una conversación, empieza saludando, ¿no? Empezamos saludando primero. Hola, ¿no? A ver, ¿qué me devuelve? Entonces, hola, ¿en qué puedo ayudarte hoy? Me responde. Bueno, ¿qué le preguntamos? ¿Qué quieren preguntarle? A ver, a ver. Es el mejor país del mundo, a ver qué responde. Bueno, ven, ahí empieza a escribir, miren con qué. Bueno, fíjense con qué rapidez empieza a escribir, ¿no? A ver, vamos a ir viendo algunas cuestiones. Empieza a escribir con mucha rapidez y yo puedo incluso parar la conversación si veo que sigue, ¿no? Flavia, ¿vos recién lo detuviste? No, paró solo, frenó solo, pero a veces sigue, yo puedo frenarlo, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver, empezamos cómo empieza la conversación. Entonces, fíjense, como modelo de lenguaje desarrollado por OpenAI no tengo opiniones ni preferencias personales. Sin embargo, puedo mencionarte algunas características positivas que a menudo se asocian con Argentina, ¿no? Y bueno, y ahí paisajes naturales impresionantes, cultura rica y divertida, ¿sí? Gastronomía única, educación, bueno, claro. ¿Ven cómo lo va la estructura, no? ¿Cómo? El fútbol. Pasión por el fútbol, exactamente. Obviamente no va a mencionar tampoco nada del mundial, ¿o sí? ¿Algo? ¿Sí? Se ha producido algunos de los mejores futbolistas de la historia y su selección nacional ha obtenido importantes logros internacionales. Claro, algunos le han preguntado por el mundial, quién ganó el mundial del 2022 y no les da la respuesta porque además estuvo entrenado con datos hasta el 2021, entonces esa información no está. Igual como les decía, no siempre la información es cierta, ¿no? Es, digamos, coherente, consistente, pero no necesariamente veraz. Entonces, bueno, fíjense la estructura. Bueno, ¿qué más podemos preguntarle o podemos seguir la conversación? Que planifique una clase, ahí sí. ¿Sobre qué? ¿Sobre? ¿Que planifique una clase solo? Sobre inteligencia artificial.
Para nivel inicial, bueno. No, porque eso es, claro, ¿sobre qué tema? Bueno, pongámosle esto, pero ahí está bien, pongámosle y vamos a ir viendo, porque acá la clave está también en, digamos, la precisión en la respuesta, y acá hay un trabajo para hacer también desde el rol docente, es el tipo de preguntas que hago. Ese es un gran trabajo, por eso es importante experimentar primero, porque las mejores, las respuestas más precisas todavía me las va a dar cuando yo hago preguntas lo más precisas posibles, ¿no? Entonces, yo planifico una clase para nivel inicial, claro, aquí tienes un ejemplo de planificación. Bueno, en nivel inicial. Tema, los animales de la granja. Bueno, ahí tomó los animales de la granja, bien clásico, ¿no? ¿No es cierto? Objetivo general. Bueno, bastante bien por no darle precisión, ¿no? En qué tema quería, para qué, digamos, edad concretamente, porque nivel inicial puede ser salita de 3, ¿sí? Salita de 5, que no es lo mismo. Entonces, según el diseño curricular, los contenidos no son los mismos para cada grado. Está muy bien. Entonces, calentamiento, 5 minutos. Bueno, sería introducción, ¿no? Bueno, con tiempo y todo. Bueno, fíjense que a pesar de haberles dado algo más, más general, me dio un resultado bastante actividad. Bueno, ahora vamos a ver. Bien. Momento creativo, fíjense, o sea, me va como estructurando distintos momentos tradicionales, clásicos de una clase, ¿no? Bueno, ¿y ahí terminó? Bueno, a ver, rápidamente vamos a leer lo que nos dio. Entonces, fíjense que me pone claro, aquí tienes un ejemplo de planificación de una clase y ahí me eligió el tema. No le di el tema, me lo eligió él. Entonces, me lo eligió el sistema, ¿no? Objetivo general, me da la duración de la clase, 45 minutos, que es una duración estándar, vamos a ponerle, ¿no? Introducción, bueno, primero 5 minutos, ¿no? Saludo inicial, bueno, después me dice mostrar imágenes, o sea, me da algunas pautas para armar una planificación, ¿no? Organizar una granja en el aula, a medida que los niños, bueno, momento de cierre, bueno, fíjense que me da una estructura de planificación, ¿no? Ahora, ¿qué significa esto? ¿Que yo tengo que copiar y pegar esa planificación? No, pero me ayuda para orientarme, si no sé cómo empezar, ¿no? Me ayuda para orientarme en el armado de una planificación. Entonces yo lo veo ahí la utilidad, ¿no? No para la copia, sino para, a partir de ahí, mejorar mi trabajo, ¿no? Potenciar mi creatividad, por ejemplo. La inspiración, exactamente. Pero, fíjense, quiero ir con una cosita de cómo es la estructura del chat, ¿no? Miren esto que a mí me parece bastante llamativo, ¿no? Por cómo está estructurado, ¿no? Pero fíjense cómo empieza siempre que yo hago un pedido, ¿no? Ingreso un prompt. Siempre empieza tomando parte de ese texto y construye a partir de ese texto. Fíjense, cuando le ponemos planificación de una clase, claro, aquí tienes un ejemplo de planificación para una clase de nivel inicial. ¿Ven que toma esa parte? Si vamos para arriba, ¿quién es el mejor jugador del mundo? Claro, puedo proporcionarte la información. Bueno, acá un poco lo tomo, pero en el anterior también repite el patrón, ¿no? No tengo opiniones ni preferencias, sin embargo, puedo mencionarte algunas características, ¿no? Y empieza como el punteo también, la estructura, ¿no? O sea que tiene, si bien es un lenguaje natural, es un lenguaje bastante estructurada su forma. Eso tiene que ver por lo que hablábamos, cómo está conformado el sistema, ¿no? Ese sistema, esa caja negra, que tiene esta estructura de seguir, ¿no? Por probabilidades y predicciones, armando esta estructura de texto. Yo acá tengo, a ver, podemos ingresar algunas que yo fui construyendo, si quieren podemos ver, por ejemplo, a ver,
veamos desafíos de IA. A ver, Flavia, por favor. Como para mostrar rápidamente una estructura, ¿no? Entonces yo empecé la conversación. Acá pedimos una planificación. Yo les había pedido al chat que me ayude para una presentación, para organizar otra presentación. Entonces, tengo que armar una presentación sobre desafíos y oportunidades de inteligencia artificial, ¿no? Entonces ahí empieza. Claro, estoy aquí para ayudarte a armar tu presentación de los desafíos. ¿Ven cómo toma el texto, ¿no?, que yo le di, ¿no? Entonces me pone introducción, explicar brevemente la inteligencia artificial, bueno, desafíos. Fíjense la estructura parecida a la del plan, ¿no? Me va dando la misma estructura, ¿no? Y entonces me va diciendo todo lo que yo tengo que hacer para preparar esa presentación. Conclusiones. Y recuerda complementar con ejemplos relevantes, estadísticas, ¿no? O sea, me da como la estructura de la presentación para armarla. Y me desea suerte también, buena suerte en tu presentación, ¿no? Y yo después avanzo un poquito más en esto de preguntar mejor, ¿no? Le digo, si tu presentación debe, acá llegó, muchas gracias, tiene que durar 40 minutos. Entonces ven que ahí voy acotando el PRON, o sea, voy dándole más información. Porque ahí me dio una presentación que digo, bueno, pero si tiene que durar 40 minutos... Y acá le pongo, el destinatario tiene que ser público docente, ¿en qué me recomendás centrarme? ¿No? Entonces ahí me dice, si tu presentación debe durar 40 minutos, el público objetivo son los docentes, te recomendaría centrarte en los siguientes temas, ¿no? Y ahí empieza. Me da los temas, sesgo, privacidad, personalización, ¿no? Bueno, me va dando los temas, que en realidad es una guía, no quiere decir que yo tenga que armar la presentación con todo eso, ¿no? Pero hay cosas que pueden orientarme para poder empezar a realizar mi trabajo, por ejemplo, ¿sí? Limitaciones y un poco de lo que veníamos también conversando recién, ¿no? Una limitación tiene que ver con la base de entrenamientos. Igual, algunos dicen, esto todo es tan dinámico que con la nueva versión, la 4, dicen que muchas correcciones ya se hicieron, ¿no? De a lo mejor, o de datos, o sea que esta base aparentemente está actualizada, no es ya hasta 2021, ¿no? La que estamos, hasta me atrevería a decir que la que estamos utilizando gratuitamente también está ya actualizada. Esto de entrenamiento no es un entrenamiento, o sea, no se va entrenando y no va aprendiendo con nuestros datos, sino con, digamos, el entrenamiento que hagan los propios dueños de la aplicación, porque por ahora esto es, o sea, es gratis el uso, pero no es gratis, ¿no? Digamos, el dueño de la aplicación, ¿no? No es de nadie, es de personas de carne y hueso. Bueno, después el tema de los problemas de sesgo, esto de lo que hablábamos, el tema del sesgo nos da el tipo de datos con el que fue entrenado. En general el chat no da demasiado, es bastante amable y en algunas cuestiones, a mí no me pasó, ¿no? De que dé alguna respuesta, digamos, o con algún sesgo, de agravio, ofensiva, pero sí puede ocurrir en algunas otras inteligencias artificiales. A mí me ha pasado con imágenes, que a lo mejor, por ejemplo, digo, poner la imagen de un presidente, ¿no? Y me da siempre hombres, por ejemplo, ¿no? Hombres con bigotes, ¿no? Ahí habría un sesgo, por ejemplo, ¿no? O sea, a eso se refiere, ¿no? Con sesgos que no me da la totalidad de opciones que me puede devolver ante una consulta como esta. Por ejemplo, yo digo un presidente, ¿no? Entonces ahí, y sobre todo con esto de médicos, por ejemplo, y enfermero, ¿no? El médico es un varón, la enfermera es una mujer. Esto tiene que ver con el idioma inglés. Muchos dicen el tema de que no hay, acá nosotros tenemos diferencia, ¿no? Enfermera, enfermero, médico, médica, allá no. Entonces, como lo que decíamos, los datos de entrenamiento en inglés son mucho mayores, la base de datos, ahí no hay una distinción de género, por ejemplo. Pero bueno, esas cuestiones todavía están, entiendo que se irán mejorando.
Bueno, y después otra limitación también tiene que ver con esto del contexto, ¿no? Porque ahí hay una diferencia con, acá viene con lo humano. ¿El contexto qué es? A ver, por ejemplo, acá yo estoy hablando para un contexto, ¿no? Estoy hablando en Gualeguaychú, en un instituto de formación docente, hay estudiantes, ¿sí? Hay docentes. Estamos grabando, no, o sea, todo esto es el contexto, ¿no? Que en realidad la máquina no lo tiene el contexto, me da una respuesta ante una pregunta, pero sin importar si esto, a lo mejor tengo que armar una presentación, si lo tengo que hacer para este contexto o, no sé, para otro lugar, no sé, una universidad, formación docente o estudiantes, no sé. Otro contexto, ¿sí? Entonces, eso es todavía algo que nos diferencia. Todo lo que es máquina es descontextualizado, el contexto sigue siendo humano, ¿sí? Que es el que damos nosotros. Y seguimos. Bueno, acá algunas posibilidades que creo que ya lo fuimos hablando, como para empezar a trabajar con la inteligencia artificial, especialmente con el chat, ¿no? Esto de crear resúmenes, crear presentaciones, ¿no? Fíjense que recién armamos una presentación, podemos armar una síntesis, ¿no? de algún escrito. Son las posibilidades que me permite ampliar mi tarea, pero no quiere decir, ¿no? que me dé la solución, ¿no? Eso estamos totalmente de acuerdo. Por ejemplo, a mí me pudo haber servido esa presentación, le pedí que me arme la presentación, recién armamos este plan de clase de inicial, a lo mejor me sirve, tomo una parte y sigo elaborando, ¿sí? Hago una síntesis, hay una herramienta dentro de, digamos, que también se llama Chat PDF, que yo ahora después les comparto, les voy a dejar también una lista de herramientas, y ahora vamos a ver que hay un montón de otras herramientas. Chat PDF me permite dialogar con a un artículo en PDF. Yo subo en ese sitio, no en Chat GPT, ¿no? Subo el archivo, un PDF, y automáticamente me permite empezar a dialogar, como hago con el chat común, que le pido algo, entonces le voy a pedir algo sobre ese artículo. Por ejemplo, tengo un artículo, a ver, eso sería algo muy bueno si yo tengo que hacer un trabajo de tesis y tengo que leer muchos papers para poder hacer un trabajo, ¿sí? Entonces, ¿qué hago con eso? Me ayuda a leer ese paper. Entonces, yo le empiezo a preguntar que me resuma ese artículo, ¿sí? Entonces, que me saque las ideas principales. Yo después voy a contrastar eso, ¿no? Entonces, eso ya me facilita, me ayuda en el trabajo. Por eso digo, pensar en ese sentido, más propositivo y no me estoy copiando, no estoy leyendo. A ver, a veces uno necesita poder trabajar a partir de síntesis y poder elaborar conclusiones, que sería lo más potente, ¿no? Entonces, si tengo a alguien que me pueda facilitar, ayudar a hacer un resumen, yo después puedo trabajar en esas conclusiones finales, que va a ser lo enriquecedor, ¿no? Lo que va a potenciar el trabajo, ¿no? Eso sería, por ejemplo, algo pensado en una aplicación positiva, ¿no? De la herramienta. Después hay otros, por ejemplo, hay otros profesores que escuché que han utilizado el chat como un tutor, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor acá las comisiones son más o menos controlables en cuanto a cantidad de estudiantes, ¿no? Pero hay universidades donde hay comisiones de 80 personas, por ejemplo, 80 a 100, ¿no? Entonces, y hay un profesor o dos como máximo. Entonces, 2 profesores a 100 personas no pueden abastecer en 1 o 2 horas de clase, por ejemplo. Entonces, actividades que han hecho, digamos, de ir construyendo algún conocimiento, entonces, bueno, los ponen con el chat para que los vayan consultándole al chat y después hacemos la puesta en común. Entonces, si hay algo que no entienden digamos, la elaboración de algo, de una consigna, trabajan junto con el chat. Entonces, facilita, ayuda al docente para poder trabajar. Entonces, bueno,
a ver qué te dijo, bueno, y ahí no entendí finalmente. A algunos les sirvió lo que les dio el chat como respuesta, entonces ahí pudo avanzar. Entonces eso también facilita, ¿no?, el trabajo docente en cuanto a colaborar en una tutoría más personalizada, que quizás el docente por cantidad de estudiantes que tiene a cargo no puede abordar. O sea, acá les dejo, fíjense que no es solamente chat, sino que hay un montón de otras herramientas de inteligencia artificial que funcionan con la misma lógica de logueo, ¿no?, y de simplemente generar. Algunas son, como todo, con su versión premium, ¿no? Premium significa una parte gratis y otra parte gratis, y otras que son todas pagas, ¿no? Pero bueno, ahí tienen una serie de, y acá otras más, como para indagar. Ahí aparece Dalí. Dalí es, si tienen usuario ¿cómo es? De GPT, en realidad es la misma empresa, genera imágenes. Y bueno, acá algunos desafíos éticos, pero fíjense que todas los puse en preguntas, porque son preguntas que también las comparto con ustedes porque yo no tengo las respuestas y yo creo que todavía muchos no tenemos la respuesta, ¿no? Como si van a pensar las inteligencias artificiales por nosotros en algún momento. Por ahora la respuesta es no, hoy por hoy no lo están haciendo. Pensarán, no sé, es potencial. Yo creo que no. Creo que no va a llegar ese momento. Desde los orígenes, ¿se acuerdan allá a mitad del siglo pasado? Decían que sí, bueno, todavía no ocurrió. No sé si ahora con toda la tecnología dura que tenemos puede llegar a ocurrir. Yo igual creo que no, que nos falta mucho. Otra pregunta es con qué fines con qué fines vamos a hacer uso de la inteligencia artificial, ¿no? Si con fines propositivos, fines negativos, fines de querer hacer el mal, porque también eso, el tema de que en esas herramientas que yo compartí hay muchas que permiten emular voces nuestras en a lo mejor avatares de, no sé, de otra persona, ¿no? Avatares generados por inteligencia artificial, pero emulamos nuestra voz, ¿sí? Hay inteligencias artificiales que permiten eso. Ahora, eso podemos usarlo para el bien o para el mal. Un bien, por ejemplo, sería una inteligencia artificial, vieron el senador Esteban Bullrich, que la voz de él, que suena máquina, pero emula la voz de él. Bueno, eso es una inteligencia artificial que le permitió recrear la voz que él perdió. Bueno, eso es para un uso positivo, pero también podemos usar eso para un delito informático, ¿no? O para un secuestro. Entonces también está el tema ético, ¿no? De que dónde está el límite del uso, ¿no?, de la inteligencia artificial para algo, digamos, delictivo o algo propositivo. Bueno, también es ético usar la inteligencia artificial para evaluar trabajos de estudiantes, también eso nos preguntamos, porque siempre decimos que el estudiante se copia, pero si nosotros también está bien evaluar con inteligencia artificial un trabajo de un estudiante. ¿Qué piensan ustedes, los estudiantes, si tienen una retroalimentación que parece que es la del docente y en realidad no lo es? Eso también sería algo para pensar, ¿no? Y bueno, y también todas estas cuestiones de sesgo que hablamos, de integridad académica, ¿no?, que también nos compete, es este gran paraguas, y la falta de regulación, porque tampoco hay regulación a nivel nacional, no la hay. A nivel europeo, la semana pasada estaba leyendo que se han puesto bastante estrictos en dar una regulación a nivel europeo en el uso de estas inteligencias artificiales, sobre todo la regulación para las empresas que generan, ¿no? No tanto para el uso nuestro, sino para quienes trabajan para generar estos sistemas. Bueno, y acá algunos ejemplos, esto lo podemos pasar, ya más o menos estamos en hora, estoy viendo, así que para ir compartiendo acá algunas notas periodísticas, porque bueno, en este tiempo, desde enero prácticamente de este año hasta la fecha, uno abre cualquier medio y ve algún titular de inteligencia artificial en un diario, no sé, en un noticiero, en una entrevista de radio, en cualquier red social. Entonces, un poco como para que vean algunos antecedentes, ¿no?, de
de las preocupaciones a nivel mundial, ¿no? Porque en Estados Unidos, por ejemplo, en lo que fue el verano nuestro, han prohibido en las universidades el uso del chat. Ahora lo volvieron a incorporar, ¿no? Pero habían prohibido, así como la prohibición del celular, bueno, la prohibición del uso de esa herramienta en clase. Bueno, ahora se dieron cuenta que eso no ayudó demasiado. Y bueno, y después todas estas preguntas que nos seguimos haciendo, si las inteligencias artificiales nos van a dominar, ¿no? Si van a lograr fagocitarnos, bueno, todas estas cuestiones más futuristas, ¿no? De película, no sé. Yo creo que no, que estamos lejos de eso. Puede reemplazar, bueno, en realidad, bueno, ese es otro tema. Justamente yo, miren, esto lo venía leyendo antes de todo este mundo de inteligencia artificial, los trabajos del futuro, ¿no? Y justamente todo lo que tenga que ver con esto, este autor de Ant, no sé si lo han leído, que tiene un libro de cómo aprendemos, es el último que sacó. Es un filósofo, matemático, y escribe mucho sobre la cognición humana, ¿no? Y bueno, y cómo aprende el ser humano. Bueno, y acá hay algunos párrafos que extraje en realidad de una conferencia que escuché, en un webinar, que citó a este autor, haciendo esta comparación, ¿no? De que las inteligencias artificiales nos van a nosotros a superar. Bueno, en realidad lo que es la cognición, ¿no? Como aprendemos nosotros hoy, cuando hablamos de que la máquina aprende, no está aprendiendo como nosotros. O sea, fíjense, el aprendizaje de conceptos abstractos solamente el ser humano lo puede hacer, no lo puede hacer la máquina. Entonces ahí ya vamos ganándole, ¿no? Después la eficiencia del aprendizaje, el aprendizaje social, todo esto no lo tiene la máquina, ¿no? Hasta ahora no lo tiene. Y el tema justamente del trabajo docente, si la inteligencia artificial nos va a reemplazar, y yo creo que justamente no, porque en esto que leía antes de la inteligencia artificial, sí va a reemplazar, que puede reemplazar, y de hecho lo está haciendo, trabajos que sean muy automatizados, eso sí. Vieron que hay hasta en los cajeros de supermercado, que ya hay cajeros que funcionan con máquinas sin cajero, por ejemplo, ¿no? Pero todo lo que tenga que ver con desarrollo de competencias sociales, habilidades sociales, socioemocionales, todo esto, y que en realidad el trabajo docente apunta a eso no está muy lejos de ser reemplazado por una máquina. Por eso yo creo que el desarrollo de las competencias digitales, este gran paraguas de la cultura digital, es importante manejarlo, pero dentro de este marco de que nosotros somos seres pensantes, con sentimientos, ¿sí? Y con un nivel de cognición que no ha sido hasta ahora igualado por la máquina. Y por lo que vimos, cómo funciona la inteligencia artificial hasta hoy, estamos muy lejos de compararnos con ella, ¿sí? Así que yo creo que no, que el docente no... Esto del tutor, lo que yo decía que ayuda al docente, pero que es un tutor que ayuda al docente, no que reemplace, ¿no? En cuanto al uso de ayudar al docente si tiene 100 alumnos para mejorar la calidad del aprendizaje o de la enseñanza, pero no que lo vaya a reemplazar. Bueno, y acá después les queda... El que quiera completar, como para cerrar, cómo se imagina, hay un Jamboard como para que dejen una frase final de cómo se imaginan ahora la educación con el chat, ahora y después de este intercambio, a ver si lo ven distinto, peor, mejor, o cómo se lo imaginan, ¿no? Alguna frase para compartir. Y en este otro enlace les dejo este enlace lo lleva a un documento con una serie de enlaces como para seguir profundizando en el tema, vinculado sobre todo a educación. Y ahí también en ese enlace les dejo una serie de accesos a herramientas también, algunas herramientas que pueden, hay dos que dejé, que creo que las había abierto,
que son como dos portales. Futurepia es uno, ¿cómo es? Futurepedia, ahí está. Es interesante porque es una web que se va actualizando todos los días. Fíjense que hoy hay, a ver cuántas nuevas hay, porque va marcando como las nuevas herramientas que se van a... 37 decía, ¿no? Acá, Tools Ads Today, 27, ahí está, no veo. ¿Cuántas herramientas se van agregando por día a esta web? Y están clasificadas también por temáticas, ¿sí? Hay herramientas para crear audios con inteligencia artificial, para crear imágenes, chat, bueno, videos, música también, que por ahí comentaban, bueno, incluso está puntuado y ahí también les dice si son premium, si son free total o si son pagas, ¿no? Hay una serie, están bien clasificadas. Después, esta es un ejemplo de es una herramienta también, Tomé AI, que yo hice una presentación. Y es una presentación al estilo PowerPoint. Lo único que le puse acá, un poco esto es lo que hablábamos de que me puede ayudar. Lo único que le puse fue el título de la presentación y me generó esto. Le puse el título y me generó un índice, algo muy tradicional, ¿no? Me generó un índice, el texto y las imágenes con inteligencia artificial que le parecía que tenía que ir en esa presentación. Eso también se las dejo para que miren. A ver, esa presentación yo no la toqué y las compartí, y con referencias y todo de los que sacó, ¿no? A ver, esta presentación yo no la toqué, pero podría servirme a mí como input para yo poder ampliarla, ¿no? Sacar las imágenes, reutilizar esas imágenes. Bueno, y ahí igualmente viene el tema. ¿Cuál es el autor de esta presentación? Un poco lo que decíamos, la inteligencia artificial con la que generé, yo, ¿quién? ¿No? Bueno, ¿cómo lo cito? Esas cuestiones también están ahí en los grises que no están resueltos, ¿no? Pero bueno, ahí entonces tienen algunos enlaces para entretenerse el fin de semana. y bueno, no, y les dejé una frase que esta la había... la vi por las redes hace un tiempo y me la guardé y se me ocurrió ponerla en esta presentación, ¿no? Que no es lo inteligente que eres lo que importa, sino lo que realmente cuenta es cómo es tu inteligencia, ¿no? Y lo dijo Howard Gardner, nada más ni nada menos. Entonces yo creo que es para pensar, ¿no? O sea, la inteligencia la tenemos todos, hay que ver cómo la usamos, ¿no? Entonces un poco ese es el mensaje final. Así que bueno, gracias por la escucha, por el tiempo.